Hombre, eso. Muy bien. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. ¿Cuántos somos bendecidos en esta hora? Amén. Yo quiero que iniciemos hoy buscando en nuestra Biblia el libro de Filipenses, capítulo 4 y versículo 1. Ahí active hoy su Biblia, ya sea la que, si es virtual o si la física, pongamos en modo bien nuestro teléfono, ¿verdad? Porque a veces nos ha pasado que se nos ha olvidado y nos entra algún mensajito y nos desconecta del mensaje. Filipenses capítulo 4 y versículo 1. Cuando usted ya lo tenga puede decir amén ahí con autoridad. Amén, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Padre, hoy en esta hora nos presentamos delante de ti. Abre hoy nuestros oídos, Padre de la gloria, nuestro entendimiento. Sumérgenos, Padre de los cielos, en el río de tu palabra y empieza tú a fluir, nuestro Dios Jehová Yahweh, en esta hora. Sabemos que tú nos has dado el poder de entendimiento, de sabiduría, Padre de la gloria. Y en esta hora te presentamos, Señor Jesús, esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Toda gloria, Señor Jesús, sea solo para ti. Amén. Y amén, amén. Dele fuerte palmas al Señor, ¿verdad? Porque Él se lo merece. Mis hermanos, en esta hora empezamos leyendo el libro de Filipenses capítulo 4 y versículo 1, porque ahí nos enseña la palabra cuando el apóstol Pablo le dice a sus hermanos, amados míos, les dice el apóstol, y deseados gozo y corona mía, estén así firmes. A través de la búsqueda y confirmación del Espíritu Santo, hoy el tema se titula Firmes en el Señor. ¿Cuántos somos soldados en esta hora? ¿Pero usted lo cree? ¿Usted sabe cuál es el trabajo de un soldado? A ver, el pastor que ha estado en el ejército, creo que también Cesarín, ellos saben físicamente qué es estar en el ejército, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender a través de la palabra lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la firmeza. La palabra firmeza es sinónimo de estabilidad, seguridad, fortaleza, solidez, dureza, resistencia, constancia, perseverancia ante diversas situaciones que tenemos en la vida los hijos de Dios. Podemos darnos cuenta que la palabra firmeza nos habla de estar estables, de tener seguridad, de tener esa fortaleza. ¿Y por qué el Señor busca que su pueblo esté firme? Yo estudiaba la palabra y meditaba no solo en una versión de la Biblia, porque a veces yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo leo la versión Reina Valera hay palabras que todavía tengo que, no las entiendo o todavía no comprendo el significado de cierta palabra. Entonces me voy a otras traducciones y ahí el Señor pues nos habla de una manera como más ya nuestra actualidad en la que nosotros vivimos y podemos entender y comprender lo que el Señor nos quiere decir. Quiero que vayamos al libro de Filipenses, vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 20 y 21. Amén, Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Y dice la palabra del Señor: les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente
Y el versículo 20 dice, en cambio dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Dice que Él tomará, en el versículo 21 dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará validándose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor busca que en su pueblo haya firmeza? Porque hay una meta que alcanzar y nosotros sabemos que no pertenecemos a este mundo. Dice que pertenecemos, nuestra ciudadanía no está acá, sino que está en los cielos. Y dice la palabra también de donde es Cristo. Nosotros debemos tener firmeza en todo lo que hacemos en nuestra vida, porque de esa manera vamos a alcanzar la meta delante del Señor. Y no solo aquí, mi hermano, sino allá arriba, porque eso es lo que cada uno de nosotros buscamos, estar un día allá con el Padre. Dios siempre nos trata y nos habla en sentido figurado. En el Nuevo Testamento, en los libros de los evangelios, nos podemos dar cuenta que Dios a través de las parábolas nos tiene que hablar, porque muchas veces nos habla y no entendemos. Entonces nos tiene que hablar en sentido figurado. Para que en nosotros haya firmeza, vamos a ir a otro libro donde nos habla de que si nosotros somos firmes o no somos firmes. Cuando el Señor habla de su casa, nosotros somos ese templo y morada del Espíritu Santo. Y acompáñenme al libro de Mateo, vamos a leer el capítulo 7 y versículo 24. Puede decir amén cuando usted ya lo tenga. Les voy a leer también la Nueva Traducción Viviente, y en Mateo capítulo 7 y versículo 24 dice la palabra del Señor: todo el que escucha mi enseñanza. ¿Quiénes son todos en esta hora? Somos nosotros. Y la sigue, dice la palabra del Señor, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Versículo 25 dice la palabra del Señor: aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Nos vamos a detener ahí y dice que cuando a nuestra vida vengan los problemas, las pruebas, las críticas, aún el rechazo de nuestra familia, cuando empezamos a buscar de Dios, porque cuando hay muchos que cuando deciden buscar de Cristo, la familia los empieza a hacer de menos y duele, porque cuando empezamos en el evangelio somos como niños que necesitamos de esa leche y nos empezamos a formar, y nuestro corazón se siente cuando la familia no nos toma en cuenta. Pero dice el Señor que la persona sabia, si construye su casa sobre una roca sólida, vendrán las dificultades, los problemas, las escasez, pero nuestra casa está cimentada sobre la roca que es Cristo. Yo creo que aquí todos en algún momento, yo no sé mucho de construcción, pero he escuchado, ¿verdad?, que cuánta profundidad tiene que tener una casa para que cuando sea el invierno caiga, ¿verdad? O cuando con estos últimos vientos que el Señor de esa manera, yo he dicho que Él se tiene que pronunciar a su pueblo, porque hay un pueblo que se ha alejado de Él. Con esos vientos, si nuestra casa no está bien sobre una roca sólida, dice que va a ser, si no está sobre la roca, va a ser tirada. Antes de seguir al siguiente versículo, acompáñame a Efesios 6,
Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18 vamos a leer. Amén, mis hermanos. Al inicio les preguntaba yo, ¿cuántos queremos ser soldados de Cristo? Ser soldado de Cristo conlleva una gran tarea, conlleva una gran responsabilidad. Y leíamos en Mateo, ¿verdad? Que el que escucha la enseñanza y la sigue es sabio, el que la sigue. Y en Efesios, a través del Espíritu, el Señor me llevaba a este libro porque ahí nos dice cómo se tiene que armar un soldado y un guerrero. El título de este capítulo, en ese versículo, dice la armadura de Dios. Y vamos a leer en el versículo 11 y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo eso, ¿qué dice la palabra del Señor? Estemos firmes. Y nos vuelve a recalcar la palabra, estad pues firmes, no importa lo que venga. Ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Amén. En el tiempo de guerra los soldados tenían que llevar una armadura. Y cuando nosotros escuchamos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada, el escudo, y nos habla del calzado, cuando la palabra nos habla del yelmo de la salvación, el yelmo es aquel utensilio, podríamos decir, que protegía la cabeza en ese entonces del guerrero. Pero ahora si lo pasamos a nuestros tiempos, a los únicos que vemos a veces así son a los soldados, ¿verdad? Que andan con su casquito, o cuando hay algún disturbio, pues llevan ahí su escudo, ya no es espada, sino que no sé cómo le llaman a ese palo que ellos cargan, el bastón, gracias. Pero en lo espiritual el Señor nos habla y nos dice que el yelmo protege la cabeza. Mantengamos nuestra mente a salvo. Vamos a mantener nuestra cabeza a salvo cuando nosotros seguimos a Jesús y hacemos lo que Él desea que hagamos, no lo que nosotros deseamos. De esa manera usted va a cubrir su cabeza con el yelmo de la salvación. Y si hablamos del escudo de la fe en Jesucristo es como un escudo. O sea que tenemos que activar nuestra fe cada día, no solo cuando vengan, como decía, ¿verdad? Los momentos difíciles, sino que la fe en Jesucristo es como un escudo de protección. Cuando nosotros creemos en Jesús y tratamos de ser como Él, podemos tomar buenas decisiones en nuestras vidas, aunque las cosas sean difíciles, mis hermanos. Ahí podemos ver cómo nosotros podemos ir cubriéndonos para volvernos guerreros del Señor, soldados que Él necesita.
y la coraza de la rectitud. La coraza es lo que usaban en aquel tiempo los guerreros que se cubrían esta parte como que era tipo gabacha, ¿verdad? Solo que se miraba, bueno, yo en las imágenes que estuve viendo, o si eran de plata o eran de bronce, ¿verdad? En ese entonces con esas las trabajaban. La coraza protege nuestro corazón. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, nosotros vamos a procurar guardar sus mandamientos. Si nos damos cuenta en la palabra del Señor, nos enfatiza 10 mandamientos que muchas veces nos cuesta cumplir, mis hermanos. Pero cuando nosotros decidimos cubrirnos con la coraza, cuando empezamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y procuramos guardar sus mandamientos, cuando nosotros empezamos a hacer lo correcto, empieza Dios a bendecirnos. Y el calzado de la preparación de la paz, el calzado que protege, mis hermanos. ¿Por qué utiliza usted zapatos? Por los pies, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? En tiempos atrás, los abuelos o los ancestros andaban descalzos, ¿verdad? Ahora ya es bien raro ver a personas que anden sin zapatos. Porque en nuestro tiempo ahora, si anduviéramos sin zapatos, nos daría vergüenza, ¿o no? Solo que usted salga corriendo a la tienda va a salir descalzo, ¿verdad? Pero andar sin zapatos, el calzado protege nuestros pies. Y para nosotros proteger nuestros pies, sigamos los pasos que dio Jesucristo para poder vivir con Él algún día. Como nos dice en Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Alcanzar la meta, porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Ciertamente estamos en este mundo y vemos lo que hace el mundo, pero ya no debemos de pertenecer a ese mundo. Nosotros ya no nos debemos de contaminar con los que no conocen de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos, a veces paramos haciendo lo que hace un no cristiano. Pero el llamarnos ser cristiano no es solo de decir yo soy cristiano evangélico, sino que se trata de esta tarea que el Señor nos está dando en esta hora, que haya firmeza en nuestro corazón delante de Él, porque Dios premia a mis hermanos. Ahora vamos a regresar al libro de Mateo, siempre en el capítulo 7 y versículo, ahora vamos a leer del 26 en adelante. Amén. Y dice el versículo 26, siempre en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero el que oye mi enseñanza y no la obedece, dice el Padre, es un necio. Cuando el Padre se refiere a esta palabra, pero el que oye mi enseñanza, en esta hora, todos los que estamos acá, estamos oyendo su enseñanza. Pero si no la obedecemos, nos hacemos necios delante del Señor. Una persona necia, si nosotros también buscamos su sinónimo de un necio, es una persona tonta. ¿Y a quiénes de nosotros nos gusta que nos digan tontos? No nos gusta que nos digan, sos un tonto. Y muchas veces nosotros, con nuestros hijos, ¿verdad? A veces nos pasa a decir, no seas necio. ¿Y qué le estamos diciendo nosotros a nuestros hijos entonces? Que es un tonto. Pero si nosotros lo vemos para los que queremos ser soldados del Señor, dice, el que no obedece es un necio, porque insiste en los propios errores o se aferra a posturas equivocadas. Esta persona es, vamos a seguir leyendo, esta persona es como la persona que construye su casa sobre la arena. ¿Qué pasa si usted pone el primer cimiento sobre la arena, encima de la arena? Usted va a poner unas
10 filas de bloc o 11. Y si usted quiere le pone el techo de una vez. Pero cuando vengan esos aires, y si tiene vecinos, se le va todo al vecino, ¿verdad? Porque la casa no está cimentada sobre la roca, sino que está cimentada sobre la arena. Y en el versículo 27 dice, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones. Actualmente nosotros cuando vemos noticias y vemos este tipo de noticias y dice que vienen las lluvias y llegan las inundaciones, se ve cómo están a veces en laderas todo el lodo, las casas destruidas. Pero el Señor, como les decía, nos trata, Él siempre nos habla en sentido figurado para que nosotros podamos entenderle. Y dice, y los vientos golpeen contra esta casa, se derrumbará con gran estruendo. Con gran estruendo quiere decir que se va a ir, se va a ir. Esa persona que construye su cimiento, que oye la palabra, o que muchas veces escuchamos la palabra y hacemos oídos sordos, se vuelve esa persona insensato. Y hermanos, déjenme decirles también que la casa mal cimentada será probada. Porque así como dice que el que tiene su casa construida sobre la roca, vendrá todo lo que nos dice la palabra, mas no será tirada. También la casa del cual se construye sobre la arena será probada. Porque incluso ahora, mis hermanos, muchos, hasta me incluyo yo, estamos recibiendo esta palabra. Y la recibimos con gozo, mis hermanos. Pero muchas veces es por algún tiempo. Pero cuando viene la prueba, o venida la prueba, venida las confrontaciones del pecado, muchas veces preferimos ser esclavos del pecado que seguir y servir a Cristo. Y el Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor siempre quiere que su iglesia, Él todo lo que hizo fue pensando en cada uno de nosotros, mis hermanos. En nuestros medios, cuando se hacen esas grandes construcciones, hay un arquitecto y en esta hora dígale, Señor, sé tú mi arquitecto. Pero dígaselo con confianza, porque Él va a construir esa casa sobre una roca fuerte. Y dígale, y haz de mí un constructor sabio. Aunque usted no sepa poner un bloque, porque no nos está hablando de una casa material, sino que nos está hablando de nuestra fe, de lo que nosotros venimos a escuchar a este lugar. Porque a veces nos cuesta abrir nuestra Biblia y empezar a entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Y yo le decía al inicio, la firmeza en el Señor también es recompensada. Todo aquel que le crea su palabra, yo en esta hora le creo su palabra al Señor. Porque si Él dijo, Él hará. Y Él está quitando toda duda que hay en nuestro corazón, porque sabemos que le servimos a un Dios de poder, a un Dios que nos ha sacado de circunstancias que humanamente tal vez nosotros podemos decir que no lo vamos a aguantar, pero en Cristo sí lo podemos aguantar, mis hermanos. Acompáñenme al libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 20, 29 y versículo 30. Ahí vamos a ver cómo el Señor recompensó a los que fueron firmes en su corazón. Daniel 3, 29 y 30. Amén. Si nos vamos un poquito más atrás, solo se los voy a parafrasear. Aquí nos habla cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua y él mandó, hizo un decreto que todos deberían de
inclinarse delante de esa estatua. Y aquí hay 3 personajes, nos habla la Biblia de Sadrac, Mesac y Abednego, que andaban junto con Daniel. Y cuando vinieron en el versículo, vamos a leer en el versículo 28, y dice, y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales, dice la palabra del Señor, no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Dice la palabra del Señor, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado, dice la palabra, y su casa convertida en estercólero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Por qué sucedió esto? Porque ellos estuvieron firmes en su fe. Ellos se pusieron la coraza de justicia. Ellos no negaron en ningún momento a Dios ni se inclinaron, y Dios los recompensó, porque el rey, habiendo hecho ese decreto, dice en su palabra que todo aquel que hablara algo en contra de Dios iba a ser descuartizado. Pero en nuestros tiempos no pasa eso, sino que el Señor empieza a avergonzar a aquellas personas que muchas veces quieren atentar contra nuestra fe, pero cuando nosotros no nos mantenemos firmes, sabemos que Dios premia a aquel que se viste con toda la armadura de Él. Y si miramos otro ejemplo, por tiempo ya solo se los voy a parafrasear porque me falta un texto más. En el libro de Josué también, el Señor manda a Josué y le da una orden. Escuchen, mis hermanos, le da una orden a Josué y le dice que por 6 días ellos tienen que dar vuelta a la muralla de Jericó. Y la palabra nos enseña que esas murallas estaban construidas de una manera que solo ellos en su tiempo saben, ¿verdad? Como que tuviera aquí no sé cuántas capas de cemento esta pared, ¿verdad? Que no la pueden derribar. Pero ellos fueron firmes y obedecieron al Señor, hicieron lo que el Señor les dijo. El último día le dieron la vuelta, las cuales el Señor les había mandado, y sucedió que esas murallas empezaron a caer. Entonces ningún problema, ninguna adversidad, ni nada de lo que venga, ni principados, como dice la palabra del Señor, ni potestades, nos va a separar del amor de Dios. Vamos a leer por último Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 23. Amén. Dice así la palabra, mantengámonos firmes. En esta versión dice sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque podemos confiar en que Dios cumplirá su promesa. En la versión Reina Valera dice la palabra, mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Fiel es aquel que lo llamó a usted y a mí. Fiel es aquel que hoy le dice que usted se vista de esa armadura de Él. El Señor me ha estado hablando mucho y Él demanda a su pueblo y lo quiere encontrar con vestiduras blancas. ¿Qué será de aquel que es necio y no escucha su palabra? Es como aquella semilla que cae
entre espinos, ¿verdad? Y viene y empiezan a crecer y se empieza a ahogar. Y como les decía, el Señor nos habla en sentido figurado, Él nos pone de una y de otra y de otra y de otra manera, nos habla cada día nuestra vida, pero ya somos nosotros. Por eso al inicio le preguntaba, ¿cuántos somos soldados del Señor? Ahora ya ni amén hay, ¿verdad? Porque nos da miedo aceptar la tarea. Hubo un tiempo atrás, ¿verdad? Que cuando mi mamá y mi papá me contaban de que antes andaban los de la guerrilla, algo así, se los llevaban al ejército. Así mero parecemos con la palabra. Porque no nos atrevemos a servirle al Señor, aún sabiendo que todo viene de Él. Si usted está hoy aquí, es gracias a Él. Porque muchos quisieran estar en esas sillas que están vacías, mis hermanos, pero están en un hospital o están ya en una caja. Como dicen, 3 metros bajo tierra. Y usted y yo que tenemos la dicha de estar en este lugar y poder agradecerle al Padre porque Él puso su mirada en nosotros. Dice que desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había escogido. Y yo me declaro una escogida del Señor. Porque el Señor nos lleva para grandes cosas, mis hermanos. Pero si usted no lo cree, el Señor no puede hacer nada en su vida. Usted mañana va a volver a decir otra vez lo mismo, los mismos problemas, las mismas pruebas. ¿Por qué? Porque no nos vestimos de la armadura del Señor. Yo le voy a invitar en esta hora que usted pueda presentarse delante del Señor. Como decía la alabanza que los hermanos cantaban en esta hora, yo te abro mi corazón, pero ábraselo desde su corazón, como decía, ¿verdad? Decía la palabra del Señor, la coraza nos protege el corazón. Y cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor empieza a trabajar, porque ya no somos nosotros en nosotros mismos, sino que es Dios trabajando en nosotros. Entonces yo le voy a invitar en esta hora que aprovechemos el tiempo que el Señor nos brinda, mis hermanos. Vivamos cada día nuestro día como que fuera el último, porque de mañana solo el Señor sabe. El Señor necesita soldados ahí donde usted está para marcar la diferencia en el Evangelio, mis hermanos. Reflejando el corazón de Cristo. Póngase de pie, mis hermanos, en esta hora. Espíritu Santo, empieza a fluir en este lugar. Porque es tu palabra, Señor. No son mis labios, Padre. Eres tú hablando a tu pueblo, mi Dios, porque tú conoces la necesidad, tú conoces el anhelo de cada uno de los corazones que están en este lugar. Tú conoces con qué necesidad hoy vinieron cada uno de ellos. Y tú hoy les dices que se empiecen a vestir con la armadura que te pertenece a ti. Y en esta hora, Padre, toca tú el corazón. Que ellos puedan, Padre de la gloria, abrir su corazón delante de ti. Y empieza a gobernar tú en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y si ya lo estás haciendo, mi Dios, sigue gobernándola, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo creo que tú estás trabajando en este lugar, Padre, porque tú no nos llamaste a ser avergonzados, mi Dios. Tú nos llamaste, Padre de la gloria, para que exaltemos tu nombre, Padre. Busca al Señor, mi hermano. Búsquelo con todo su corazón.